Continuamos con nuestro ejercicio semanal de revisar las preguntas y respuestas sencillas que ofrece el Yucat, el Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerda que esta edición es un compendio del Catecismo de la Iglesia Católica armado a base de preguntas y respuestas. Cada pregunta ofrece una respuesta simple acompañada de una explicación, así como las referencias a los diferentes numerales del Catecismo donde puedes ahondar en cada tema. Lo que hacemos aquí en estas emisiones semanales es leer cada pregunta, así como su respuesta simple. Por favor, busca en tu Yucat la explicación que se ofrece a cada una de estas respuestas para saber más acerca de nuestra fe. En esta ocasión nos ocuparemos de las preguntas 129 a 145 con el tema Creo en la Iglesia una, Santa, Católica y Apostólica. ¿Por qué solo puede haber una iglesia? Así como solo existe un único Cristo, solo puede existir un único cuerpo de Cristo, una única esposa de Cristo y por tanto, solo una única iglesia de Cristo. Él es la cabeza, la iglesia su cuerpo. Juntos forman el Cristo total, según decía San Agustín. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero es solamente uno, así la iglesia una existe en y está formada por muchas iglesias particulares que llamamos diócesis. También los cristianos no católicos son nuestros hermanos y hermanas. Todos los bautizados pertenecen a la Iglesia de Cristo. Por eso también los bautizados que están separados de la plena comunión con la Iglesia Católica se llaman con razón cristianos y son por ello nuestros hermanos y hermanas. ¿Qué debemos hacer por la unidad de los cristianos? Debemos escuchar las palabras y los hechos de Cristo, cuya voluntad declarada es que todos sean uno. ¿Por qué es santa la Iglesia? La Iglesia no es santa porque todos sus miembros sean santos, sino porque Dios es santo y actúa en ella y por ella. Todos los miembros de la Iglesia están santificados por el bautismo. ¿Por qué se llama católica la Iglesia? Católico, del griego katholon, quiere decir estar referido a la totalidad. La Iglesia es católica porque Cristo la ha llamado a confesar toda la fe, a conservar y dispensar todos los sacramentos y a anunciar a todos la buena nueva, y la ha enviado a todos los pueblos. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Pertenece a la plena comunión con la Iglesia Católica quien se vincula a Jesucristo en unidad con el Papa y los obispos mediante la confesión de la fe católica y la recepción de los sacramentos. ¿Qué relación tiene la Iglesia con los judíos? Los judíos son los hermanos mayores de los cristianos porque Dios los amó en primer lugar y les habló primero a ellos. El hecho de que Jesucristo como hombre sea un judío nos une. Que la Iglesia reconozca en Él al Hijo de Dios vivo nos separa. Estamos unidos en la espera de la venida definitiva del Mesías. ¿Cómo ve la Iglesia a las demás religiones? La Iglesia respeta todo lo que en las demás religiones es bueno y verdadero. Respeta y fomenta la libertad religiosa como derecho humano. Sin embargo, ella sabe que Jesucristo es el único Salvador de los hombres. Solo Él es el camino y la verdad y la vida. ¿Por qué la Iglesia se llama apostólica? La Iglesia se llama apostólica porque fundada sobre los apóstoles, mantiene su tradición y es guiada por sus sucesores. ¿Cómo está estructurada la Iglesia una, santa, católica y apostólica? En la Iglesia hay laicos y clérigos. Como hijos de Dios tienen la misma dignidad, tienen misiones de igual valor, pero diferentes. La misión de los laicos es orientar el mundo entero hacia el reino de Dios. Junto a ellos están los ministros ordenados, los clérigos, con los ministerios del gobierno de la Iglesia, de la enseñanza y de la santificación. En ambos estados de vida hay cristianos que en castidad, pobreza y obediencia se ponen de modo especial al servicio de Dios, por ejemplo, los religiosos. ¿En qué consiste la vocación de los laicos? Los laicos son enviados para comprometerse en la sociedad, para que el reino de Dios pueda crecer entre los hombres. ¿Por qué la Iglesia no es una organización democrática?
El principio de la democracia es todo poder emana del pueblo, pero en la Iglesia todo poder emana de Cristo. Por eso la Iglesia tiene una constitución jerárquica. Al mismo tiempo, Cristo le otorgó, sin embargo, una estructura colegial. ¿Cuál es la misión del Papa? Como sucesor de San Pedro y cabeza del colegio episcopal, el Papa es el garante de la unidad de la Iglesia. Tiene la potestad pastoral suprema y es la autoridad máxima en las decisiones doctrinales y disciplinares. ¿Pueden los obispos actuar y enseñar en contradicción con el Papa o el Papa contra los obispos? Los obispos no pueden actuar ni enseñar contra el Papa, sino únicamente junto con él. El Papa, por el contrario, puede, en casos claramente determinados, tomar decisiones sin el acuerdo de los obispos. ¿Es realmente infalible el Papa? Sí, pero el Papa solo goza de esta infalibilidad cuando proclama con un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. También las decisiones magisteriales del colegio episcopal en comunión con el Papa pueden tener carácter infalible. Por ejemplo, las decisiones de un concilio ecuménico cuando proponen una doctrina como definitiva. ¿Cuál es la misión de los obispos? Los obispos son los responsables de la iglesia particular a ellos encomendada y son corresponsables de toda la iglesia. Ejercen su autoridad en comunión de unos con otros y para toda la iglesia bajo la autoridad del Papa. ¿Por qué quiere Jesús que existan personas que vivan para siempre una vida de pobreza, castidad y obediencia? Dios es amor. Él desea también nuestro amor. Una forma de entrega amorosa a Dios es vivir como Jesús, pobre, casto y obediente. Quien vive así, tiene la cabeza, el corazón y las manos libres para Dios y para los hombres. Hasta aquí este ejercicio semanal en que hemos dado lectura a las preguntas 129 a 145. No olvides revisar tu YouCat para profundizar en cada uno de estos temas y de ahí profundizar incluso en el Catecismo de la Iglesia Católica. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.